Regresamos con ustedes en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez para el análisis de lo que ha sido una noticia histórica hoy en el mundo, el fallecimiento de la reina Isabel II y el cambio en la sucesión al trono con su hijo Carlos, que en adelante será conocido como el rey Carlos III. Vamos ahora a hacer un repaso en la historia y para ello está en el estudio de France 24 mi compañero Álvaro Cordero. Álvaro, gracias. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes. Bueno, lo pusieron a correr para prepararnos este informe y vamos a empezar por la pregunta que ha sido la que hemos repetido durante todo el día. ¿Cuál es la importancia histórica de la reina Isabel para el Reino Unido? Pues es prácticamente absoluta, Ángela. De hecho, no solamente es la reina más longeva en la historia de la humanidad, sino que además fue la encargada de liderar al Reino Unido como jefa de Estado en un periodo de decadencia que para aquel entonces era muy grave para el Reino Unido, ¿no? Tengamos en cuenta que el Reino Unido era un imperio colonial y que en el año 1952 es cuando empieza el proceso de descolonización en otros continentes como África, Asia u Oceanía, ¿no? Entonces la reina Isabel II tuvo que hacer frente en este proceso para Reino Unido y la verdad es que lo consiguió hacer de una forma bastante correcta, bastante bien, porque consiguió formar un organismo tan importante para Reino Unido actualmente y durante las últimas décadas como es la Commonwealth, un organismo que destaca por esa conexión que sigue manteniendo Reino Unido con sus antiguas colonias con respecto, en comparación, por ejemplo, con lo que sucedió en Francia o en España, que esa conexión no existió, ¿no? Hubo una serie de guerras de independencias y demás, y ese fue el gran éxito que logró Isabel II durante su reinado, el intentar mantener la cohesión de Reino Unido en un proceso de decadencia que desde luego no fue fácil para este país. Hemos dado algunas pinceladas de cómo fue su llegada al trono, pero bueno, para eso está usted aquí, para contarnos cómo fue que llegó al trono esta monarca. Pues bueno, Isabel II no estaba destinada a ser reina de Reino Unido, sino que la persona que estaba destinada a ocupar este cargo era su tío, Eduardo VIII, pero Eduardo VIII se vio envuelto en una serie de polémicas en la década de 1930 relacionado con su matrimonio con su esposa, ya que esta señora era una señora que venía de un divorcio anterior y bueno, esto causaba muchísima polémica en el Reino Unido de la época, un país, recordemos, muy tradicional para aquellos años, e hizo que finalmente Eduardo VIII tuviese que abdicar en el año 1936. Esto que conllevó que su hermano, Jorge VI, el padre de Isabel II, asumiera este rol de rey. Y eso convirtió a Isabel II en la heredera al trono para suceder a su padre años después. La entrada de Jorge VI al trono de Reino Unido llegó en un momento muy delicado, previo a la Guerra Mundial, e hizo que Jorge VI posteriormente liderase Reino Unido en este conflicto mundial contra la Alemania nazi. Ya a partir de estos años se empezó a vislumbrar el carácter de Isabel II, el carácter que siempre marcó a esta monarca, cuando empezó a colaborar en una serie de ayudas como enfermera en la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de este momento cuando progresivamente Isabel II, que como te había comentado, no recibió una educación adecuada o la educación típica que se suele recibir los monarcas, es cuando en este momento Isabel II empezó a salir cada vez más y a tener un rol cada vez más protagónico como heredera al trono. Y su momento llegó cuando apenas tenía 25 años, en el año 1952. Es aquí cuando su padre, de forma prematura, falleció a causa de un cáncer de pulmón y ella asumió este cargo con apenas 25 años, como te comentaba, y una experiencia, bueno, pues todavía limitada. En estos primeros años jugó un papel muy importante el ex primer ministro Winston Churchill y, bueno, es a partir de aquí cuando ya empezamos a ver a la que luego sería la reconocidísima figura de Isabel II. ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales de esta larguísima monarquía de reina Isabel II? Pues como te comentaba, los desafíos iniciales que tuvo Isabel II sobre todo tienen que ver con el contexto internacional. En el año 1952 estábamos en plena Guerra Fría entre dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, y Reino Unido tenía un papel de gran imperio en decadencia. Entonces, básicamente Reino Unido tenía que encontrar su lugar en el mundo y en especial en el bloque occidental, que estaba liderado ahora por Estados Unidos y no por ellos. Entonces, estos desafíos eran muy importantes para una
una monarca tan joven que había asumido el trono con apenas 25 años y bueno, en un principio todo parecía indicar que podría ser un aspecto negativo o que pudiese llevar a la duda, pero Isabel II consiguió mantener la firmeza en este aspecto y lo primero que hizo, por ejemplo, nada más asumir el cargo como reina fue viajar a todas las colonias en ese momento de Reino Unido para intentar consolidar lo que luego sería la Commonwealth. Y además hablemos de la importancia que tenía para el Reino Unido la creación de una organización precisamente como la Commonwealth. Pues era vital si querían conservar cierta influencia sobre todos estos países que estaban destinados a ser independientes. Como te comentaba, otras grandes potencias como Francia o España tuvieron procesos de descolonización muy traumáticos, con largas guerras, con altos costos económicos, altos costos humanos y, bueno, Reino Unido supo manejar esa situación de una forma algo diferente, aunque sí que hubo conflictos, como por ejemplo en la India, pero consiguió que varias de estas naciones, de hecho 54, se mantuvieran dentro de este paraguas de la Commonwealth que unía de forma económica y en algunos casos política a estas antiguas colonias con Reino Unido. No hay más que ver que, por ejemplo, en la actualidad, 14 estados Isabel II, perdón, es la jefa de estado de 14 naciones, entre ellas Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Entonces, esta importancia de su figura en el aspecto político siguió existiendo después de todo. Una figura que ahora tiene que cambiar como las monedas, como el himno nacional y como muchos símbolos en el Reino Unido con la asunción de Carlos. Pero los desafíos externos, Álvaro, no fueron lo único a lo que tuvo que hacer frente la reina Isabel II. Hablemos un poco de esas crisis internas que tuvo que afrontar durante los siguientes años. La crisis interna más importante que se vivió durante su reinado quizá fue el conflicto en Irlanda del Norte. Este enfrentamiento entre los partidarios de permanecer en Reino Unido y los defensores de reunificar Irlanda dejó cientos de muertos en esta nación y de hecho afectó de lleno a la convivencia diaria de Reino Unido. La reina vio durante estos años cómo los atentados terroristas se convertían en una tónica habitual en algunas regiones, incluido en el mismo Londres. Y este conflicto solamente se vería su final en el año 1998 con la llegada de los acuerdos del Viernes Santo entre las dos partes que estaban enfrentadas. Y en total fueron 15 primeros ministros los que pasaron por su oficina para empezar su gobierno, que fueron designados bajo su reinado. ¿Cuál de todos ellos usted destacaría más, Álvaro? Creo que el más importante de todos los 15 primeros ministros que han pasado por su reinado sería Margaret Thatcher. No solamente porque estuvo 11 años en ese cargo, sino por todas las cosas que sucedieron durante esos 11 años. Hay que recordar que durante el periodo de Thatcher, Reino Unido vivió una guerra contra Argentina por las Malvinas, que desde luego hizo que este país volviera a tener un gran despliegue militar para defender lo que consideraban que eran unos territorios suyos y que, bajo su punto de vista, o al menos el de la ex primera ministra Margaret Thatcher, era un desafío a la unidad de Reino Unido. Cuentan además que su relación entre Isabel II y Margaret Thatcher no era la más idónea. De hecho, dicen que Isabel II en varias ocasiones estuvo en contra de algunas de las decisiones de Margaret Thatcher y esto hizo que su relación se tensara en más de una ocasión. Es, por ejemplo, conocido que Isabel II estaba en contra del apartheid en Sudáfrica y que Margaret Thatcher, por el contrario, sí que defendía este tipo de políticas. Y estas posturas hicieron que en algunas ocasiones las dos líderes políticas se encontraran, aunque eso sí, siempre se mantuvieron un gran respeto entre las dos. Las noticias de la monarquía siempre han estado en los titulares, pero curiosamente, Álvaro, no se trata de momentos complicados por cuestiones políticas, sino por cuestiones familiares. ¿Cuáles fueron estos momentos en una familia que siempre ha estado bajo el ojo público y de la cual siempre se esperaron altísimos estándares? Estos momentos sobre todo empezaron a llegar a partir de la década de 1980. En este momento, en el año 1980, precisamente su hijo Carlos, el heredero al trono, se casa con la princesa Diana y la princesa Diana es una figura que empieza a tomar cada vez más relevancia dentro de la escena mediática de Reino Unido,
algo que desde luego no pasa desapercibido para la familia real. La princesa Diana mantuvo una postura poco ortodoxa para lo que se suele estar uno acostumbrado, a lo que mantiene la familia real británica, con acercamientos a la población, con determinadas luchas y reivindicaciones personales y demás. Y este tipo de posturas pues no sentaban especialmente bien a una reina que se caracterizó precisamente por mantener su ortodoxia y la tradición de la familia real en el cargo, ¿no? Estas tensiones además fueron aumentadas por otras cuestiones como los adulterios, tanto cometidos por Carlos, su hijo, como por Diana, diferentes escándalos que ocuparon las portadas del Reino Unido durante semanas e incluso años, y bueno, pues todo esto llevó a una creación de un ambiente un poco extraño dentro de la familia real, que todavía se empeoró más cuando en el año 1992 bueno, pues se anunció la separación de este matrimonio, de Carlos y Diana, junto además con la separación del matrimonio de otros dos hijos de la reina. El año 1992 es el que conoció la reina Isabel II en un discurso pronunciado por ella misma como el Annus Horribilis, el año horrible para ella, ¿no? Porque a todos estos divorcios se sumó el incendio en el castillo de Windsor, uno de los castillos más importantes para la familia real británica, y que desde luego hicieron que Isabel II, que no se caracterizaba por dar unos discursos especialmente opinativos, se atreviera a decir que había sido su peor año como reina hasta ese momento. Y quedémonos un rato más hablando de Lady Di, porque 25 años después de su fallecimiento sigue siendo una de las figuras más icónicas en la historia de los Windsor y de esta monarquía. Pero además implicó un momento delicado para la imagen de la monarquía en sí misma y de la reina Isabel II, una de tantas tormentas que tuvo que afrontar y un cambio de paradigma. Desde luego fue la tormenta más complicada que tuvo que afrontar Isabel II, cuando su popularidad, que normalmente siempre fue muy alta, se vio en el punto más bajo. Lady Di falleció hace 25 años, como comentabas, Ángela, el 31 de agosto de 1997, y su fallecimiento supuso un shock para todo Reino Unido y para gran parte del mundo, porque, como te comentaba, era una figura muy icónica y mediática a nivel global. ¿Qué sucedió? Este fallecimiento llevó a que millones de personas se lamentaran y lloraran la pérdida de Lady Di, pero la reina Isabel II, junto con toda la familia real, no se pronunciaron durante los primeros días. Se recluyeron en el castillo de Balmoral, en el Palacio de Balmoral, en Escocia, y no hicieron ningún tipo de comunicado durante las primeras horas, algo que causó muchísima controversia dentro del Reino Unido y en general en todo el mundo, porque no se entendía por qué Isabel II no hablaba sobre la que había sido su nuera y con una figura tan importante como era Lady Di. Esta cuestión, esta controversia hizo que finalmente Isabel II tuviera que dar un paso atrás y tuviera que al final viajar hasta Londres, presentarse en el funeral de Lady Di y al final ofrecer un funeral con honores de Estado prácticamente a la princesa Diana y un discurso en el que valoraba cómo era esta persona, algo que al final hizo que remontara otra vez su popularidad y que luego mejorara durante los siguientes años. Pero en un principio su popularidad se vio muy resentida después del fallecimiento de Diana. Bueno, y es que esta tradicional actuación de la monarquía en la que no hay pronunciamientos y no se toma partido, pues fue una característica muy visible de la reina Isabel II, que siempre se tomó su tiempo para hacer apariciones públicas o para hacer declaraciones en público, una mujer que además era conocida por su timidez y por tener que afrontarla pues a lo largo de 70 años de reinado, y pues esta noticia de Lady Di no fue la excepción y bueno, se la cobró la historia en su momento. Pero ahora hablemos ya para ir hacia el cierre, Álvaro, de lo que trajo la llegada del siglo XXI a la monarca. La llegada del siglo XXI supuso una consolidación de su figura como monarca, de su figura como jefa de Estado y de su figura como reina, pero aún así Isabel II tuvo que afrontar varios desafíos, tanto políticos como personales, durante estos años. Cabe recordar que en el año 2002, por ejemplo, falleció su hermana Margarita y falleció también la reina madre, su madre, que durante todo ese tiempo la había estado acompañando en su travesía como monarca. Además de ello, una serie de cuestiones políticas, en la que destaca especialmente el Brexit, marcó a la reina Isabel II. Después de haber liderado como jefa de Estado toda la creación de la Unión Europea y el proceso de entrada del Reino Unido en
en la Unión Europea, finalmente tuvo que ver durante sus últimos años cómo su nación salía de esta organización para afrontar la cuestión internacional de una forma autónoma, lejos de los dictámenes de Bruselas. Además de todo esto, lo más reciente que ha tenido que enfrentar en el plano familiar es el fallecimiento de su esposo, el príncipe de Edimburgo, el príncipe Felipe de Edimburgo, que, como todos decían, era uno de los pilares fundamentales de la reina Isabel II a la hora de reinar en Reino Unido, y que su fallecimiento obviamente le supuso una gran pérdida para ella y un problema difícil de afrontar, que además se sumaban a otros, como la cuestión de su nieto, el príncipe Harry, y de su esposa Meghan Markle, que siempre mantuvo una serie de polémicas y bueno, que al final se alejaron de la familia real, aunque bueno, esto ya fueron prácticamente los últimos compases de su reinado hasta hoy, hasta la actualidad. Un esposo al que le sobrevivió poco más de un año. En aproximadamente abril del año pasado estábamos dando la noticia del fallecimiento del duque de Edimburgo, y que también vino con recaídas en el estado de salud para Isabel II. Y bueno, hemos llegado así hasta este momento de la historia. Álvaro, a usted el agradecimiento por este repaso. Muchas gracias, Ángela.